Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la reflexión que tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos una reunión especial, distinta a la que acostumbramos cada domingo, porque venimos justamente como cantábamos y como reflexionábamos también en la alabanza, a recordar, a hacer memoria de aquello que hizo Jesús en tu favor y en mi favor, ¿sí? Venimos a poner nuestra mente. Esta reunión tiene la particularidad que Jesús nos invitó a hacer memoria. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y utilizó dos símbolos. El pan, que simboliza su cuerpo, el vino, que simboliza su sangre. Y Jesús nos invita por medio de estos símbolos a reflexionar y a meditar y a poner nuestros pensamientos en su sacrificio, en lo que Él hizo por amor a vos, en el costo que estuvo tu salvación y mi salvación. Y hoy quería que podamos reflexionar justamente en eso, en el costo que tuvo nuestra salvación. Porque vos sabés, nosotros recibimos la salvación como un regalo de parte de Dios, un regalo gratuito en el cual nosotros no aportamos nada a la salvación. De repente, no es que yo hice un sacrificio para tener la vida eterna y para poder relacionarme con Dios, o no es que yo haya hecho algún tipo de obra o algún tipo de buena acción para haberme ganado la vida eterna en la relación con Dios. No, la Biblia es clara en decir que lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación fueron nuestros pecados. Por medio de la fe nosotros confiamos en Jesús y lo único que depositamos en Jesús fue nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados fue depositado sobre los hombros de Cristo y Él cargó con nuestro pecado. Y es por medio de la fe que accedemos a ese regalo gratuito. Y yo pensaba que muchas veces cuando recibimos algo gratuito no lo sabemos valorar. Es muy distinto cuando una persona de repente trabaja, se esfuerza, se sacrifica a lo largo de su vida para obtener algo, le va a dar un valor distinto a eso que obtuvo. ¿Por qué? Porque sabe el valor que tuvo, sabe lo que costó, sabe la dificultad o el sacrificio que tuvo que hacer para lograr llegar a ese objetivo o obtener eso. De repente, si pongo otra persona que recibió eso de arriba, a la cual no le costó, no se esforzó, no se sacrificó, y pongo a estas dos personas, ¿vos cuál crees que va a valorar más eso? La persona que se esforzó. De repente, en nuestra naturaleza humana, y capaz lo podemos ver en los hijos, es común que de repente el sacrificio que hacen los padres por los hijos no los llegan a dimensionar. ¿Por qué? Porque no se levantan todas las mañanas, se sacrifican, van a trabajar y hacen determinadas acciones. El que tiene una dimensión del valor de las cosas suele ser el padre, suele ser la persona que se ha esforzado. Y hoy quiero que podamos enfocarnos en el esfuerzo que le costó a Jesús conseguir esta salvación para vos y para mí. En el costo que tuvo esa salvación, que podamos hacer énfasis en el sufrimiento y en el dolor que Jesús tuvo que atravesar para que hoy vos y yo podamos disfrutar de esta salvación que para nosotros es gratuita, pero déjame decirte que no fue gratis. Que para nosotros no costó un sacrificio, pero hubo un sacrificio. Fue gratis, pero alguien tuvo que pagar. Y el que pagó fue Jesús. Y hoy quiero que podamos poner nuestra mirada en eso. Acompáñame a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Hoy nos vamos a enfocar en el momento quizás más duro de la vida de Jesús. Vos sabés que para mí la cruz es sencillamente un resultado de lo que pasa con Jesús en esta noche que vamos a leer. Es cuando Jesús está en Getsemaní. Esa noche, al día siguiente, Jesús sería entregado. Él venía justamente de instituir la Santa Cena, de compartir la última cena con sus discípulos, impartiendo sus últimas enseñanzas a ellos y también justamente impartiendo lo que era el pan y el vino, dejándolo ahí como un recordatorio de que Jesús le dijo a sus discípulos, hagan esto para recordar, para hacer memoria, ¿sí?
para poder meditar en esto que voy a hacer por ustedes. Y dice de que después de que cenaron, salieron los discípulos, versículo 36, y dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y paramos ahí. Jesús sale de esa última cena, de impartir esas enseñanzas, va con sus discípulos, le dice que se queden ahí, pero toma a 3 de sus discípulos, a aquellos discípulos más cercanos, a Pedro y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y dice que se aparta con ellos y de repente empieza a manifestarse en Jesús lo que había en su corazón. Uno lo ve a Jesús en esa noche, lo ve a lo largo de su ministerio enseñando y con una serenidad, pero acá Jesús va a mostrar lo que había dentro de su alma. Y dice que él empieza a entristecerse, empieza a angustiarse en gran manera. Y él va a describir esa angustia y va a decir, en mi alma siento una tristeza de muerte. O sea, esta tristeza es tan grande que tengo sentimientos de muerte, una tristeza tan aguda que es como que te dan ganas hasta de morir. Imagínate lo que estaba cargando Jesús en su corazón. Y déjame decirte que esa tristeza y esa angustia, hasta de muerte, era porque Jesús tenía pleno conocimiento de lo que se iba a venir. Jesús tenía pleno conocimiento de lo que iba a pasar esa noche y de lo que iba a pasar al día siguiente. Él estaría cargando con tus pecados, con mi pecado, con el pecado de toda la humanidad. Y vos sabés que esto afligía el alma de Jesús. Jesús como 100% Dios, pero también como 100% hombre, no era indiferente ante esto. Fíjate lo que dice Lucas 12:50. Que esto lo dice Jesús aproximadamente como 4 a 6 meses antes de esta noche. Ya tiempo atrás Jesús también lo dice a sus discípulos y les dice en Lucas 12:50, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. En Reina Valera dice, y cómo me angustio esperando que se cumpla. Y Jesús le manifiesta a sus discípulos, estoy bajo una carga pesada. Ustedes no lo entienden, pero a mí me espera un bautismo de sufrimiento. Entendemos lo que es el bautismo, es lo que hacía Juan el Bautista, iba y bautizaba a las personas. La palabra bautismo significa sumergir, por eso se sumerge a la persona en el agua. Eso significa la palabra bautismo, sumergir. Jesús está diciendo, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Voy a ser sumergido en dolor. Voy a ser sumergido en tristeza, sumergido en lo más profundo. ¿Sí? Jesús iba a experimentar un dolor que ningún ser humano puede llegar a comprenderlo. Vos sabés que yo pensaba que a vos y a mí muchas personas nos pueden llegar a comprender en nuestros dolores y en nuestros sufrimientos, porque tenemos la gracia de que de repente hay determinadas personas que también vivieron quizás situaciones complejas, duras o de dolor con las que yo me puedo sentir identificada, con las que de repente me puedo sentir comprendida. Dios nos ha regalado esa gracia de tener hermanos, de tener personas que también son de carne y hueso como nosotros y nos podemos comprender unos a los otros, independientemente del dolor que uno atraviese. Pero vos sabés que con Jesús no era así. Con Jesús podían llegar a comprender que pronto iba a morir, pero ¿quién podía comprender lo que implicaba cargar con el pecado de toda la humanidad? ¿Quién podía entender que el ser santo, santo, santo iba a ser lleno de pecado, 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 pecado de toda la humanidad? ¿Quién podía entender que Jesús, que había estado toda la eternidad en plena comunión con el Padre, disfrutando del favor del Padre, disfrutando esa relación trinitaria, iba a ser desamparado en la cruz? Y vos vas a ver las últimas palabras de Jesús en la cruz. Una de esas es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, ¿por qué me has abandonado?
Nosotros cantábamos recién, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. ¿Vos sabés que Jesús en esa cruz no iba a tener un socorro? ¿No iba a tener una ayuda? Nosotros, gracias a su sacrificio, tenemos un socorro, tenemos una ayuda, pero Él, en su humanidad, no tenía absolutamente nada de eso, porque Él tenía que cargar con el precio del pecado y eso, aunque Él era 100% Dios, también era 100% humano y lo tenía que atravesar solo, solo. Y vos sabés que me admiro de Jesús, porque a pesar de que humanamente no lo podían llegar a comprender, porque decime quién puede comprender que alguien va a morir por el pecado de toda la humanidad. ¿Quién puede comprender lo que estaba en la cabeza y en el alma de Jesús? Él era Dios al mismo tiempo, tenía pleno conocimiento de cada detalle, de absolutamente todo lo que le iba a suceder. Su angustia y su dolor no eran irracionales. Muchas veces nosotros nos angustiamos y nos ponemos mal por ideas en nuestras cabezas que por ahí quizás nunca suceden. Jesús se ponía mal porque Él tenía pleno conocimiento de lo que se le venía. Y digo que admiro a Jesús porque Él en ese momento de dolor y de sufrimiento no se quedó solo, incomprendido, pero no solo. Y yo me ponía a reflexionar también que muchas veces nosotros, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, nos sentimos incomprendidos y tendemos a aislarnos. Mira a tu Salvador. A vos y a mí nos pueden llegar a comprender. A Jesús no. Y Jesús incomprendido, pero nunca solo. Buscó la compañía de sus 3 discípulos más allegados y abrió su corazón para con ellos y les contó esta angustia con la que él estaba cargando y lo que había en su corazón por lo que se aproximaba. Así que me admiraba de Jesús. Me admiraba de Jesús atravesando el sufrimiento. Me admiraba porque hay un libro que lo pedí esta semana también en los jóvenes que se llama El libro de los mártires, en donde un autor básicamente empieza a narrar y a contar a lo largo de la historia muchas personas que terminaron siendo perseguidas o torturadas o que sufrieron persecución y muerte por profesar fe en Jesús. Ese es un mártir, alguien que murió por lo que profesaba creer. Y él empieza a narrar esto y ¿sabes qué? Te va a contar que muchos de esos mártires, de esas personas que fueron perseguidas, a la hora de enfrentar ese momento oscuro o triste, a la hora de llegar ese momento de la muerte, muchos de ellos, vos sabés que estaban llenos de gozo. Muchos de ellos sabés que cantaban alabanzas. Muchos de ellos sabés que estaban deseosos en su corazón de poder entregar su vida y morir por la causa de Jesús. Y eso también te lleva a dimensionar y a pensar en que no entendemos lo que está viviendo Jesús. Porque fíjate, tenemos al autor de nuestra salvación, al capitán de nuestra salvación, que va a enfrentar esta situación angustiado hasta la muerte, con una tristeza profunda, y de repente tenemos años después a sus seguidores. Tenés a Esteban, tenés a seguidores que van a enfrentar la muerte lleno de gozo y lleno de alegría. Y vos decís, pará, el discípulo no es mayor a su maestro. Lo que Jesús estaba atravesando iba mucho más allá de los clavos, de la corona de espina, de la burla, de la humillación, de todo, de ese juicio injusto que le iba a tocar atravesar. Y no le quitamos mérito a la parte física. El sufrimiento físico que pasó Jesús fue grandísimo. Dice que él fue molido. Su cuerpo fue molido y eso venimos a recordar cuando hacemos memoria del pan, que su cuerpo fue molido por causa de nuestros pecados. Sin embargo, otros atravesaron lo mismo y lo hicieron con gozo. Hay algo más que nuestro Salvador atravesaba, que era la carga de todo el pecado de la humanidad. El ser santo se iba a hacer pecado para que vos y yo pudiésemos ser hechos justicia de Dios, para que vos y yo tengamos la oportunidad de tener vida eterna. Jesús, que nunca había pecado, iba a recibir el castigo, la ira de Dios contra el pecado. Y si hay alguien que sabía lo que debía ser la ira de Dios, era Jesús. Porque como Dios y también santo, Él aborrece el pecado y sabe que el pecado debe ser condenado y juzgado. Así que
pensaba en esto acerca de Jesús y fíjate, Jesús no solamente va a buscar a sus amigos, Jesús va a ir en oración al Padre. Versículo 39 dice, unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, les dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Y yo veía ahí y digo, fíjate que los discípulos no lo podían comprender. No llegaban a dimensionar lo que Jesús estaba viviendo. Aunque la Biblia va a decir que ellos estaban cansados y tristes también, no era que se dormían por indiferencia, pero no llegaban a dimensionar la agonía que Jesús estaba atravesando, el momento difícil que él estaba atravesando. Se ve en la incomprensión de sus más allegados, porque nadie podía llegar a comprender lo que Jesús estaba viviendo. Nadie podía llegar a comprender todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Y vos sabés que Jesús va y vuelca su corazón al Padre y dice, Dios mío, si es posible, pasá de mí esta copa. Y mirá, la copa, cuando vos vas al Antiguo Testamento, la copa simboliza la ira de Dios. Cuando vos vas al Antiguo Testamento vas a ver que Dios a distintas naciones que practicaban el pecado, que hacían maldades, que vivían de una forma completamente horrible y maligna, Dios les dice, yo les voy a dar mi copa de ira, mi copa de furor, se va a venir el juicio, se va a venir el castigo sobre todos sus pecados. Dios a muchas de esas naciones dice, yo las voy a emborrachar con mi furor, las voy a embriagar con mi ira. Y cuando se habla de la copa, vas al Antiguo Testamento y vas a encontrar que es el juicio, la ira y el castigo de Dios sobre el pecado de la humanidad. Y Jesús le está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pasa de mí ese juicio, pasa de mí eso. Si existe otra manera, si existe otra posibilidad de salvar a los seres humanos, si existe otra forma que yo pueda evitar esto. Y vos sabés que hay un evangelio que cuenta que después de que Jesús oró, en Lucas 22, 43 y 44, te va a contar que después de que Jesús oró, se le apareció un ángel. Vamos a Lucas 22, 43 y 44. Dice, después de que oró esto, que pase de él esta copa, dice, se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y uno por ahí lee ese pasaje, o a mí me ha pasado, antes yo leí ese pasaje y yo decía, wow, se le apareció un ángel para fortalecerlo. Qué impresionante, qué copado, qué maravilloso. Pero fíjate, Jesús le estaba orando que si es posible pase de él esta copa y Dios le envía un ángel para fortalecerlo. ¿Qué le está diciendo Dios? El Padre le está respondiendo. Y el Padre le está dejando claro a Jesús que no es posible pasar esa copa, que Él va a tener que pasar ese momento amargo, que Él va a tener que beber esa copa hasta la última gota. Y por eso envía un ángel a fortalecerlo. Y fíjate que Jesús lo comprendió a la perfección. Lejos de alegrarse porque vio un ángel, vas a ver que Jesús entra en mayor agonía, en mayor desesperación, su alma se turba más, porque él empieza a tener comprensión, aunque él ya la tenía, pero una comprensión plena de lo que va a tener que atravesar. Y dice, después de que se le apareció el ángel para fortalecerlo, fíjate cómo reacciona Jesús. Dice que se llenó de angustia y oraba con más y más intensidad. Y ahí llega el clímax quizás de su agonía y dice que suda gotas de sangre. Fíjate, es como el momento en donde el alma de Jesús está más angustiada, más turbada después de esta oración, al saber que efectivamente tiene que ir y poner su vida por tu pecado y por mi pecado. Fíjate el precio tan grande que tuvo tu salvación.
No podemos ser indiferentes ante esta salvación, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestro Salvador, ante lo que costó la salvación, porque costó lágrimas, sangre, tristeza y angustia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un socorro, pero Cristo no fue auxiliado, fue desamparado. Y estas gotas de sangre, me puse un poquito más, siempre dije que eso es algo médico, y se llama hematidrosis, que su síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración. Puede ser causada por angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Sabemos cuál es el origen, el de Jesús, una angustia extrema. Dice que los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Y vos sabés que me puse a googlear, a investigar un poco sobre esto, si era algo común. Digo, a ver, ¿a cuántas personas a lo largo de, no sé, del mundo o actualmente les ha sucedido esto? Y vos sabés que en todos lados decía que era rarísimo, que hay muy, pero muy pocos casos documentados a lo largo del globo terráqueo, iba a decir a lo largo de la humanidad, pero no, a lo largo de la historia moderna de la medicina se han documentado menos de 100 casos. A nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial hay menos de 100 casos documentados, pero a lo largo de toda la historia de medicina moderna. Así que también te muestra cómo es rarísimo esto y al punto que tenés que estar angustiado para sufrir esto. Muy pocos casos. Es tan raro que hasta se desconoce, no se sabe muchas cosas, sencillamente que es por la angustia, por la ansiedad o por esa turbación interna que sufre la persona que lo lleva a ese clímax, a esa situación de salud. Y después hasta me puse a leer cómo ayudaron a esas personas que atravesaron eso, estos casos documentados, y dice que sencillamente la única ayuda que el ser humano pudo dar es ansiolíticos. Es medicación, medicamenta, quizás hasta psiquiátrico, esto para poder agarrar el sistema nervioso y de alguna manera, ¿cómo es que dice? Controlar la respuesta del sistema nervioso. Dice que hacen ansiolíticos, terapias psicológicas y por otro lado se ponen beta bloqueantes, que justamente es como que hacen que el sistema nervioso lo neutraliza, de alguna manera lo tranquiliza para que deje de sentir eso que la persona siente. Así que esto aún me llevaba a tener mayor dimensión de lo que estaba pasando en el alma de Jesús. Porque Jesús se puede identificar con cualquiera que sufre. Con cualquiera que sufre. Estos bota bloqueantes se utilizan con personas que tienen ansiedad crónica, que tienen episodios de ansiedad, que tienen, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Ataques de pánico, que tienen taquicardia, temblores involuntarios, sensaciones de miedo grande, porque están bajo una carga pesada o están angustiados o su alma está súper turbada. Y se usa para todos esos casos. Y acá tenés a tu Salvador a punto de cargar con todo el peso del pecado, sudando gotas de sangre, turbado en una angustia extrema. Eso me llevó a admirarme más de Jesús, porque digo, wow, Jesús se puede identificar con aquellos que tienen problemas de salud mental, se puede identificar con el ansioso, se puede identificar con el turbado, se puede identificar con el que tuvo ataque de pánico, se puede identificar con cualquier persona, porque Él sufrió un dolor tan profundo en su alma con el cual se puede identificar con cualquier tipo de dolor humano. Él tiene la capacidad de comprender todo dolor y sufrimiento. Es más, por eso la Biblia dice que Él fue experimentado en dolor, experimentado en sufrimiento. Así que vemos a un Jesús completamente angustiado, con dolor, con tristeza, ora al Padre, recibe las respuestas de este ángel y fíjate cómo la segunda oración de Jesús ya cambia. Vamos al versículo 42, Dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga
tu voluntad. Y una vez más fue y los halló durmiendo a los discípulos porque los ojos le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Y fíjate que de la primera oración a la segunda oración cambia la oración de Jesús. En la primera le dice: Padre, si es posible, pasá de mí esta copa. Pero en la segunda le dice: Padre, si no es posible pasar esta copa de mí. Jesús ya había asimilado, había entendido la respuesta del ángel. Jesús estaba entendiendo que esa copa era imposible que pase de él. Y Jesús dice: si no puede pasar de mí, que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto. En medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Jesús está diciendo: estoy dispuesto a hacerlo. Por amor a la humanidad, por obediencia a su Padre. Estoy dispuesto. Y es por eso que también quería que reflexionemos en la determinación de Jesús. La Biblia dice que nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús mismo dijo: yo la pongo. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla, para sacarla. Y él voluntariamente va y dice: Padre, que se haga tu voluntad. En medio de esa situación agónica de dolor y sufrimiento es que Jesús dice: estoy dispuesto. Siempre estuvo dispuesto, pero esta era la prueba. Este era el momento cúlmine, esta era la noche oscura en donde quizás todo el peso de lo que iba a suceder estaba al 100% en la conciencia y en el alma y en el corazón de Jesús. Y él, en medio de toda esa angustia y de la incomprensión que vivía, dice: estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. ¡Wow! Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia al Padre. Por eso también se lo conoce como el siervo sufriente, porque en medio del sufrimiento no se excusó, no huyó. Vos sabés que yo pensaba en determinadas situaciones que me han tocado atravesar en la vida, en las que de alguna manera yo quería huir para evitar el dolor. Situaciones difíciles que no las querés atravesar porque decís: no, esto es muy doloroso, es muy feo, me hace mal y prefiero huir, prefiero esconderme, prefiero meter el problema abajo de un lugar y sencillamente esconderme. Bueno, Jesús, pasando el dolor que estamos tratando de explicar con la limitadez que lo puedo llegar a explicar porque no se comprende, en medio de eso vas a ver que Él, después de orar esas 3 veces, se levanta y es más, dice que Él se adelantó y busca a aquellos que lo venían a buscar. Fíjate lo que dice en Juan 18, en Juan, vamos por acá, 18:4. 18:3 y 4. ¿Estoy en la pantalla? Genial. Dice: Judas, ya venía el que lo entregaba, fue tomando a una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, fíjate cómo que dice: vienen a buscar a Jesús con soldados, con alguaciles, con armas, con esto, pero te dice un pero. Pero vos sabés que Jesús, y esto siempre me pareció súper anormal y súper admirable de Jesús, porque dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscás? O sea, Jesús, sabiendo absolutamente todo lo que iba a pasar, teniendo un conocimiento, milimétrico de absolutamente todo el detalle de su sufrimiento, no imaginario, un detalle de todo, dice que sabiendo todas las cosas, se levantó y Él encaró eso por lo que hace unos segundos estaba en agonía, en tristeza, en dolor y en sufrimiento, siendo confortado por un ángel, clamando al Padre y buscando a sus amigos. Ese Jesús que estaba hace un momento agonizando, ahora está de pie, yendo hacia adelante y adelantándose y encarando esas situaciones. Yo dije: wow. No sé qué haces vos cuando tenés problemas muy difíciles. Si no tenés la tentación de huir, de esconderte, de ponerlos abajo de la alfombra. Mira el ejemplo de Jesús en medio del sufrimiento. Es
impresionante. Y veo la determinación de Jesús también en que Él sabía todas las cosas y Él seguía teniendo poder. Vos sabés que en medio de esa situación ya vienen los alguaciles, dice que uno de los discípulos saca una espada, un cuchillo, una espada y le corta la oreja a uno de los soldados, a Malco. Uno de los evangelios nos dice que esta persona fue Pedro, es decir, quiso defender a su maestro ante el arresto. Y fíjate lo que dice Juan 18:11. Dice que Jesús es el que frena a Pedro. Imagínate también tener la tentación de que te quieren defender. No solo puedo escapar de la situación de dolor, de tristeza de esto, sino que de repente tengo un medio, algo ahí que sucede que me puede hacer que yo me escape. Que evitar esta situación o una manera de batallar contra esa situación para que no suceda y no la tenga que atravesar. Bueno, quizás esa persona fue Pedro. Fue ese que quería batallar para que esto no suceda. Sin embargo, fíjate lo que le dice Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Él iba a beber la copa. Él estaba dispuesto a beber la copa de juicio. Él estaba dispuesto a sufrir el castigo por tus pecados y por mis pecados. Él estaba dispuesto a beber hasta la última copa de ese juicio para que vos y yo tengamos vida eterna, acceso al Padre, para que tengamos un socorro, para que tengamos a quien ir en necesidad, para que podamos volver a ese Padre que cantábamos que nos recibe con brazos de amor. Bueno, todo eso hoy lo tenemos gratuitamente por el sacrificio de Jesús, por su sufrimiento, por su obra, por lo que Él hizo en nuestro favor. Fíjate lo que dice Mateos 26, 53 al 54. También se lo dice a Pedro en medio de esa situación que le corta la oreja a Malco. Dice, ¿no te parece? Le dice a Pedro después de que le dice, che, guardá la espada, no voy a beber la copa. Mateo nos cuenta en 26, 53, 54 más detalles y dice, ¿no te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Y Jesús lo frena a Pedro y le dice, Pedro, pará. Yo voy a beber esa copa. No quieras evitar esto. Yo voy a beber esa copa. Pedro, no estás teniendo comprensión de quién soy yo. Pedro, si yo quiero, doy una sola orden, hago una sola petición y tengo más, y te lo traduzco, más de 72.000 ángeles a mi favor, ángeles poderosos para defenderme. Y yo reflexionaba, anda a leer lo que pasó en Egipto con un solo ángel que dio muerte a los primogénitos y causó un estrago grande. Un solo ángel en todo Egipto, básicamente la destruyó en una noche. Un solo ángel. Jesús dijo, con una petición yo tengo 72.000, más de 72.000 ángeles poderosos que pudieran defenderme. Pero no. Porque yo he venido justamente para cumplir las Escrituras, porque yo he venido justamente para poner mi vida en rescate de muchos, porque yo he venido a buscar y a hallar a aquel que se había perdido, porque yo no vine a llamar a sanos, sino a enfermos, a aquellos que se reconocen pecadores, porque yo he venido a salvar a muchos. Y Jesús vaya, enfrenta esa cruz. Y enfrenta el desprecio y enfrenta la tortura del Imperio Romano, las burlas, el odio y el rechazo de todo ese pueblo ingrato que había recibido los milagros, las enseñanzas, las sanaciones. Todos ellos iban a estar cantando y gritando, crucifícalo, crucifícalo, entréguennos a Barrabás, que era un asesino. Jesús de verdad experimentó todo tipo de desprecio, de dolor y de ingratitud de parte de ese pueblo. Y fue y enfrentó esa cruz. Y la bebió hasta la última gota. Por vos y por mí. Y quería terminar con Isaías 53. Acompáñame, Isaías 53. Versículo 10, 11 y 12. Que se escribe siglos antes de la llegada de Jesús. Dice este profeta que está profetizando justamente acerca de lo que Cristo iba a hacer siglos después. Dice, con todo eso, Jehová, es decir, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ese es tu Salvador. Ese es mi Salvador. De esa persona venimos a hacer memoria. Cuando tomes el vino, cuando agarres el pan, recordá que estamos haciendo memoria de este Jesús. Estamos haciendo memoria de que aunque la salvación es gratis, a alguien le costó muchísimo. Estamos haciendo memoria de que debemos vivir de una manera que honre ese sacrificio. Yo no puedo tomar la copa y beber el pan y vivir de una manera indigna de ese sacrificio. Porque estoy diciendo con otras palabras, Jesús, no me importa lo que hiciste por mí. Y ese es el problema de las personas que no vienen a Jesús para salvación. Están despreciando la obra de Jesús, están despreciando la sangre de Cristo, están despreciando el sacrificio de amor que Jesús hizo por ellos. Y mirá, Dios no va a tener en vano ese sacrificio. Jesús sufrió hasta lo sumo por la humanidad. Jesús sufrió hasta lo sumo por vos y por mí, para que vos y yo tengamos acceso al Padre, vida eterna, una relación con Dios, la posibilidad de ser limpiados de nuestros pecados, para que tengamos la posibilidad de disfrutar de absolutamente todos los beneficios que disfrutamos al lado de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué valor le estás dando a esa salvación que recibiste de manera gratuita? ¿Sos consciente del costo que tuvo? ¿O estamos viviendo como esta persona que lo recibió gratis y que no sabe dimensionar lo que ha recibido? Qué importante es que dimensionemos el costo. Por eso la Biblia dice, ocupados o cuidá, protegé, ocupate en tu salvación con temor y con temblor. No porque la vayas a perder, sino porque tuvo un precio grandísimo. Tenés que ocuparte, tenés que valorarla. Tenés que vivir de una manera digna y acorde a ese sacrificio que Jesús hizo en tu favor. Y yo titulé este mensaje El fruto de su aflicción, porque ¿sabes qué? Nosotros somos el fruto de esa aflicción. Nosotros somos el fruto de ese Getsemaní. Que Jesús haya pasado el Getsemaní y haya atravesado esa cruz dio como resultado tu vida y mi vida, la iglesia Canal de Vida y tantas iglesias a lo largo del mundo que hoy están adorando, sirviendo y siguiendo a Dios. Ese es el fruto de su sufrimiento. Dice que Él verá el fruto de su alma. No sé si prestaste atención que el pasaje ni siquiera hace énfasis en el fruto, en el sufrimiento de su cuerpo. Dice, Él verá la aflicción de su alma. Cómo su alma fue turbada por todo esto. Él verá esa aflicción, pero verá el fruto, el resultado que dio ese sacrificio, el resultado que dio atravesar ese dolor, el resultado que dio decir, Padre, que no se haga mi voluntad, hago la tuya. Padre, que no pase de mí esta copa, yo voy y la bebo. El resultado de esa obediencia, el resultado de la vida de Jesús, el fruto, somos nosotros. ¿Sabes que el fruto sos vos? Si sos hijo de Dios. El fruto de esa aflicción sos vos. Y dice que Él verá ese fruto y quedará satisfecho. Verá ese fruto y dirá, valió la pena. Valió la pena morir por Él. Valió la pena entregar mi vida en sacrificio por Él. Valió la pena porque por medio de este sacrificio, tal y tal y tal y tal, y podría ponerme a nombrar el nombre de cada uno, tendrá la oportunidad de tener vida eterna. Será reconciliado, no vivirá una eternidad separado del Padre. Tendrá la posibilidad de tener una vida eterna junto a Dios. Y quería concluir llevándote a reflexionar, número uno, si sos hijo de Dios, cómo estás viviendo y valorando esa salvación. Hoy venimos a hacer memoria, pero también al hacer memoria nos lleva a evaluar nuestra vida y evaluar qué valor le estoy dando a lo que Jesús hizo por mí. Porque vos sabés,
el valor que vos le des a ese sacrificio se va a ver en tu vida. Se va a ver en tus acciones, se va a ver en tus principios, se va a ver en tu obediencia al Padre, se va a ver en qué valor le estás dando a Jesús, se va a ver en tu obediencia. Por eso Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Porque el que lo ama, entendió cuánto valió ese sacrificio. Y desea en su corazón ardientemente obedecer a Dios. Así que te animo a evaluar cómo estás viviendo. Y también me debo evaluar eso, cómo estoy viviendo. ¿Estoy despreciando el sacrificio de Jesús? ¿O estoy viviendo de una manera que quiero honrar en lo profundo de mi corazón a Jesús? Y quiero hacerlo, aunque soy limitado, aunque me cuesta, aunque soy pecador, aunque fallo, pero no me importa. Me levanto y sigo batallando y sigo yendo contra el pecado y sigo queriendo poner por obra la palabra de Dios. Esa es la manera en la que vos podés dar tu ofrenda. Dice Romanos 12:1 que pensando en las misericordias de Dios, entregues tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, a Dios, que ese es tu culto racional. Es la manera lógica, después de que vimos todo esto, en la que nos deberíamos conducir. Ahora, también quiero dirigirme a un segundo grupo que quizás puede que esté acá y aún no haya arreglado sus cuentas con Dios. Y yo te hago reflexionar, ¿te das cuenta la sangre que estás pisoteando? ¿Te das cuenta lo que estás despreciando? ¿Te das cuenta el amor de Dios y el amor de Jesús en lo que hicieron por vos? Te pregunto, ¿no te vas a arrepentir? ¿No vas a clamarle a Jesús por salvación? ¿No vas a de una vez por todas tomar en serio el sacrificio de Jesús y arrepentirte genuinamente de tus pecados y decidir seguirlo? Porque queda también sobre tu cabeza el decir, che, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y mirá, si Cristo atravesó eso, yo te quiero decir que la Biblia habla de una eternidad en el infierno, en donde el castigo por despreciar el amor y el sacrificio de Cristo va a ser mucho más grande. Porque la indiferencia o el rechazo a Jesús es pisotear todo esto que Él hizo. Es decirle, Jesús, entiendo perfectamente lo que has hecho, pero no me importa. Entiendo perfectamente lo que te dolió, lo que te costó, entiendo perfectamente lo que hiciste, entiendo todo, conocimiento no me falta, pero no me importa, porque yo quiero vivir a mi manera, porque quiero ser mi propio Dios. Arrepentite. Si estás acá y esa es tu condición, dudas de tu salvación o crees que aún no has conocido a Dios, arrepentite, mira el amor del Padre. Mirá de qué manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy Dios te está dando nuevamente una oportunidad y te está llamando al arrepentimiento. Arrepentite. Entrega lo único que tenés que entregar en tu salvación. Vos no podés hacer nada. Entrega tu pecado a aquel que murió por ese pecado. Pone tu fe y tu confianza en Jesús. Arrepentite. Que hoy sea esa oportunidad, que hoy no la dejes pasar. Porque que estemos sentados acá muchas personas no quiere decir que todos estemos caminando con Dios o que todos conozcamos a Dios o que todos nos hayamos arrepentido y de verdad tengamos vida eterna. Y también es un llamado a eso, a valorar. Dice que los fariseos rechazaron el plan o el amor de Dios, el propósito que tenía para ellos, porque rechazaron al Salvador. Así que también vamos a hacer memoria y Dios, Jesús, nos llama a valorar su sacrificio y también a volver en arrepentimiento y fe en Él. Y quizás muchos de nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con Él, algunos que no los conocemos para salvación y otros que quizás venimos caminando con Él, quizás como ese hijo pródigo. Tenemos que volver a los brazos del Padre y a decir, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira, si confesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y librarte de toda maldad. ¿Sabes por qué es justo? Porque alguien ya pagó por tu pecado. La ira y la justicia de Dios ya cayó sobre Jesús. Por eso Dios es justo para perdonar tu pecado.
puede ser justo cuando te perdona. Así que hoy tenemos acceso al trono de la gracia y los animo a que podamos ir todos ante el trono de la gracia y meditar y darle gracias a Dios por este sacrificio tan grande y por el costo tan grande que tiene esa salvación y la pueda valorar y vivir de una manera que dignifique a Dios. Que Él nos ayude y nos dé la gracia.